Entonces, buenas noches. Vamos a iniciar nuestro tema de hoy, que estamos viendo el átomo. Entonces miramos acá el átomo. Entonces lo primero que vamos a mirar es la constitución del átomo. Y ya ayer vimos en los videos los modelos atómicos. Entonces estaba el modelo de Thomson, el modelo de Rutherford. Este es el modelo de Rutherford, ¿no? El de Thomson, el de Rutherford, el de Bohr, y el modelo mecanocuántico, que es el modelo que actualmente se dice que es el más aproximado. Como veíamos en los videos de ayer, no es posible dibujar un átomo o fotografiar un átomo, porque el haz de luz es 1000 veces más grande que un átomo, que un electrón, ¿sí? Entonces no es posible tomarle una fotografía al átomo, pero sí es posible más o menos hacer como un modelo de cómo puede ser el átomo, ¿sí? Entonces, hoy en día se dice que el átomo es una nube, ¿sí? Es una nube y que suponiendo que esta fuera la nube, ¿no? Más o menos así es realmente el átomo, sino que es una nube espectral que uno no sabe en dónde está el electrón. Es posible que esté en cualquier lado, ¿sí? Es más, se ha demostrado que el electrón aparece y desaparece. Entonces ahí es cuando nace la teoría cuántica de los universos paralelos, que es posible que el electrón se vaya para un universo paralelo en ese momento, y allá en el otro universo, cuando está en nuestro universo, también pueden llegar a pensar de que, bueno, ¿y qué pasa cuando se pierde el electrón y está en nuestro universo? Eso es una definición. Bueno, entonces nosotros ayer veíamos que habían tres componentes de los electrones muy importantes, ¿sí? Que son el electrón, ¿sí? Está el protón y está el neutrón, ¿sí? Entonces, el electrón siempre se ha dicho que tiene carga negativa, ¿sí? El protón se dice que tiene carga positiva. Aquí nos vamos a ayudar mucho del concepto de los imanes. Todos conocemos los imanes. Entonces los imanes tienen también, pero ahí ya no es carga, ahí es campo magnético. Y ese campo magnético de los imanes se debe a la carga, ¿sí? O sea, van muy juntos. El campo magnético va muy pegado a la carga. En física vamos a ver eso. Entonces, ¿qué sucede con el campo magnético? El campo magnético siempre se genera cuando hay movimiento de electrones o movimiento de carga, ¿sí? Y el neutrón es neutro, ¿sí? Estos dos, el neutrón y el protón, son los que casi siempre se han denominado la masa del electrón, del átomo, perdón. Entonces decimos acá que es la masa. ¿Listo? Entonces tenemos ahí la masa. Aunque el electrón también tiene masa, pero la masa del electrón es muy pequeña comparada con la del protón y el neutrón, ¿sí? Entonces, básicamente, el modelo de Bohr, ¿sí? Que fue el primer modelo, que entonces decía uno que era en el núcleo, teníamos un núcleo, y alrededor del núcleo teníamos órbitas, ¿sí? Entonces, ese es el modelo de Bohr, ¿sí? Entonces, aquí en el núcleo, entonces es donde tenemos de pronto protones y neutrones, donde está la masa, y aquí alrededor, entonces va de pronto un electrón, ¿sí? Acá siempre, aprendámonos siempre desde el principio, aparecieron dos electrones, ¿sí? En el primer nivel. Cada uno de estos donde se ubica el electrón lo llamaron nivel de energía, ¿sí? Entonces supongamos allí tenemos cuatro. Entonces decimos cuatro electrones. Bueno, por acá parece que hay una pregunta. Vamos a ver si hay preguntas. No. Bueno, si hay preguntas me las hacen. Acá cuando suena pin pin es porque de pronto hay alguna pregunta, ¿sí? Muchas veces también hace sonido cuando alguien entra y vuelve y sale. ¿Ok?
que de pronto se le cae el sistema o algo, entonces entra y vuelve y sale, ¿sí? Lo mismo, si el sistema mío se cae o algo, igual, también suena pin pin, ahí nos da un avisito, sino que yo a veces le quito ese sonido porque distrae. Bueno, entonces acá tenemos, así fue como se dijo inicialmente que era el átomo, que era la unidad más pequeña. Demócrito, que fue el primero que habló del átomo, que dijo que la materia se podía dividir y dividir y dividir hasta llegar a un punto que era indivisible. Entonces, átomo significa indivisible. Entonces, para que ustedes tomen nota allí, y fue Demócrito. ¿Listo? Demócrito de Éfeso, el primero que habló del átomo. Entonces, aquí en la mitad están los protones y los neutrones y alrededor están los electrones. Este es el modelo de Born con el que nosotros nos vamos a basar, o el modelo de Dalton, ¿sí? Bueno, entonces vamos a mirar aquí la estructura atómica. Entonces, voy a leer un poquito sobre el modelo de Thomson, ¿sí? Voy a hablar los modelos otra vez y entonces ustedes toman nota. Thomson sugiere un modelo atómico que tomaba en cuenta la existencia del electrón, descubierto en 1897. Entonces, ¿cuándo se descubrió el electrón? En 1897. Su modelo era estático, pues suponía que los electrones estaban en reposo dentro del átomo, o sea que estaban ahí quieticos, y que el conjunto era eléctricamente neutro, o sea que cuando el átomo, él decía que el átomo era neutro, que ahí no había carga, ni positiva ni negativa. ¿Sí? Con este modelo se podían explicar una gran cantidad de fenómenos atómicos conocidos hasta la fecha. Posteriormente, el descubrimiento de nuevas partículas y los experimentos llevados a cabo por Rutherford demostraron la inexactitud de tales ideas. Entonces, el modelo de Rutherford, basado, es muy parecido a este, ¿sí? Basado en los resultados de su trabajo que demostró la existencia del núcleo atómico, ¿sí? Esto que está en rojo acá. Rutherford sostiene que casi la totalidad de la masa del átomo se concentra en el núcleo, lo que yo les decía. Muy diminuto, de carga eléctrica positiva. Los electrones giran alrededor del núcleo, describiendo órbitas circulares, o sea, así como este, pero moviéndose. ¿Sí? Este es el modelo de Rutherford. ¿Sí? Estaba yo equivocado diciendo. Oiga, acá no nombran el de Dalton. Bueno. Dice, estos poseen una masa muy ínfima y tienen carga eléctrica negativa. La carga eléctrica del núcleo y de los electrones se neutraliza entre sí, provocando que el átomo sea eléctricamente neutro. El modelo de Rutherford tuvo que ser abandonado, pues el movimiento de los electrones suponía una pérdida continua de energía. Por lo tanto, el electrón terminaría describiendo órbitas en espiral, precipitándose finalmente hacia el núcleo. Sin embargo, este modelo sirvió de base para el modelo propuesto por su discípulo Niels Bohr, marcando el inicio del estudio del núcleo atómico, por lo que a Rutherford se le conoce como el padre de la era nuclear. Bueno, entonces el modelo de Born, ¿sí? Vamos a escribir aquí Born. Entonces acá tenemos el modelo de Bohr. Bohr. ¿Listo? Bohr. Niels Bohr. Tomen nota allí. Entonces estamos mirando el modelo atómico. El físico Daniel Niels Bohr, que fue el premio Nobel en 1922, postula que miren desde cuándo ya tenemos la teoría atómica, desde 1922. Postula que los electrones giran a grandes velocidades alrededor del núcleo atómico. Los electrones se divergen en diversas órbitas circulares, las cuales determinan diferentes niveles de energía. El electrón puede ascender a un nivel de energía superior, para lo cual necesita absorber energía. Para volver a su nivel de energía es necesario que el electrón emita la energía absorbida, por ejemplo, en forma de radiación. Este modelo, si bien se ha perfeccionado con el tiempo, ha servido de base a la física moderna nuclear. ¿Sí? Bueno, entonces acá tenemos
tenemos los modelos. Bueno, entonces dice acá, el modelo mecano-cuántico se inicia con los estudios del francés Louis de Broglie. Entonces vamos a colocar acá el nombre del científico. Louis de Broglie. ¿Sí? ¿Quién recibió el premio? También recibió premio Nobel de la Química, de la Física, perdón, en 1929. Según de Broglie, una partícula con cierta cantidad de movimiento se comporta como una onda. En tal sentido, el electrón tiene un comportamiento dual, de onda y corpúsculo, pues tiene masa y se mueve a velocidades elevadas. Al comportarse el electrón como una onda, es difícil conocer en forma simultánea su posición exacta y su velocidad. Por lo tanto, solo existe la probabilidad de encontrar un electrón en cierto momento y en una región dada en el átomo, denominando a tales regiones como niveles de energía. La idea principal del postulado se conoce con el nombre de incertidumbre de Heisenberg. Era lo que yo les decía, una nube en donde uno no sabe a dónde va a parar. ¿Sí? Entonces un momentico yo miro acá el modelo atómico, de pronto fotografías del modelo atómico para que mmm, podamos tener allí una idea. Entonces acá hay una foto, vamos a pegarla acá, eso. Entonces ahí tenemos una foto de la incertidumbre de Heisenberg, ¿sí? Más o menos como puede ser esa incertidumbre. ¿Sí? O sea que sabrá Dios en dónde está el electrón. Eso es lo que nos están diciendo allí. Bueno, entonces vamos a completar allí algo sobre estos modelos para que no estemos diciendo pues cosas que no son, ¿sí? Entonces voy a colocar acá las fotografías de los modelos y ustedes van tomando allá. Entonces tenemos el modelo de Dalton, es este modelo. El modelo de Dalton era este. Es para que ustedes también lo tengan allí. Entonces este es Dalton. Dalton era parecido a Demócrito. Decía que era, entonces, la imagen del átomo expuesta por Dalton en su teoría atómica para explicar estas leyes es de minúsculas partículas esféricas indivisibles e inmutables, iguales entre sí en cada elemento químico. ¿Sí? Eso era lo que él decía, una bolita chirriquitica. Lo mismo que decía Demócrito. ¿Listo? O sea que él no cambió mucho. Bueno, luego vino Thomson, ¿sí? Que fue el que miramos acá, que fue el primero, ¿no? El primero del que hablamos hoy. Entonces Thomson era este de acá. Entonces este era el modelo de Thomson. Voy a agrandarlo un poquito para que se vea mejor. ¿Sí? Entonces allí tiene, ese es el modelo de Thomson. Entonces Thomson, el modelo de Thomson. Entonces, demostró que dentro de los átomos hay unas partículas diminutas con carga eléctrica negativa a las que llamó electrones. O sea que Thomson fue el que descubrió los electrones, ¿sí? En 1897. Este descubrimiento dedujo que el átomo debía ser una esfera de materia cargada positivamente, en cuyo interior estaban incrustados los electrones.
Entonces él decía cogió el mismo modelo de Dalton, ¿sí? Y le incrustó electrones. Eso fue lo que hizo Thomson, ¿sí? Porque él descubrió que sí había unas partículas negativas, ¿sí? Entonces eso fue lo que descubrió Thomson. Y luego Rutherford, entonces, él siguió con sus experimentos, ¿sí? Y vamos a poner la foto acá de Thomson, para que de una vez también vayamos viendo el, el, él es Thomson, ¿sí? Entonces vamos viendo el autor con su... Después entonces apareció Rutherford. Vamos a pegar el modelo de Rutherford, la foto de Rutherford. Entonces él es Rutherford. ¿Listo? Rutherford. Y este fue el modelo que hizo Rutherford. Entonces resulta que Rutherford hizo un experimento, ¿sí? Vamos a copiar el experimento también, lo vamos a pegar acá. Él hizo un experimento. Acá se ve el experimento de Rutherford. Entonces dice, demostró que los átomos no eran macizos, como se creía, sino que están vacíos en su mayor parte y en su centro hay un diminuto núcleo, ¿sí? Entonces él hizo el núcleo y los electrones alrededor, ¿sí? Pero como decíamos hace un rato, en una órbita circular, todos los electrones en una sola órbita, ¿sí? Entonces dedujo que el átomo debía estar formado por una corteza con los electrones girando alrededor del núcleo central, cargado positivamente. Bien, bueno, después entonces como decíamos el discípulo de él, que era Niels Bohr, ¿sí? Muy joven según la foto de acá. Entonces ya vamos a colocar foto y todo. ¿Sí? Entonces allí tenemos el modelo atómico de Niels Bohr. Era este. Entonces ya él habló de este que dibujé acá. ¿Sí ven? Es este que dibujé acá. Ese es el de Niels Bohr. Mírenlo. Entonces él es Niels Bohr. Él se llama Niels Bohr. Bohr. Yo siempre digo Bohr, pero no, es Bohr. Niels Bohr. ¿Sí? Este joven que muestra ahí, entonces resulta que él descubrió los espectros atómicos. ¿Sí? Entonces, espectros atómicos discontinuos originados por la radiación emitida por los átomos excitados de elementos en estado gaseoso. ¿Sí? Entonces él le sacó como una foto a ese espectro atómico y le dio algo así. ¿Sí? Entonces, gracias a ese espectro que miró, él dijo, no, la cosa no es como la está planteando Rutherford. Entonces propuso un nuevo modelo atómico, según el cual los electrones giran alrededor del núcleo, pero en unos niveles bien definidos. Entonces acá vemos un nivel, dos niveles, y esos niveles los llamaron niveles de energía. Más adelante, y ya con la mecanocuántica, se ha demostrado que Niels tenía mucha razón. ¿Sí? Niels tenía muchísima razón. Pero no era órbitas fijas, ¿sí? Sino era, como mostramos hace un momento, el incertidumbre espectral, ¿sí? La incertidumbre, o sea, no se sabe dónde va a estar el electrón. ¿Listo? Entonces ahí tenemos los modelos atómicos. ¿Todo eso para qué? Para empezar ahora sí a hablar de la configuración del modelo atómico, de la configuración del átomo. Listo. Entonces, la descripción básica de la constitución atómica
reconoce la existencia de partículas con carga eléctrica negativa, llamados electrones, ya lo vimos, los cuales giran en diversas órbitas, niveles de energía. O sea que básicamente sí vamos a utilizar el modelo de las órbitas, ¿sí? Entonces vamos a coger nuestro núcleo, le ponemos ahí un núcleo, luego cogemos una órbita y luego cogemos otra órbita y son más, ¿no? Pero tenemos que saber que en la primera, entonces solamente hay, entonces vamos a rellenarla, creo que rellenar. Pero no está rellenando. No lo está rellenando. Bueno, me rellenó más la vez pasada. Bueno, ahí tenemos, ¿sí? Tenemos nuestro átomo. Bueno, entonces dice allí que tenemos un núcleo, los cuales giran en diversas órbitas, niveles de energía, alrededor del núcleo central con carga eléctrica positiva. ¿Listo? Entonces dice, el átomo es un conjunto y sin la presencia de perturbaciones externas es eléctricamente neutro. ¿Sí? Entonces, la misma cantidad de protones con la misma cantidad de electrones. Entonces hay algo que se llama la masa atómica, que se llama Z, lo llamamos Z, ¿sí? Es la masa atómica, ¿sí? Básicamente es la suma de neutrones y protones, ¿sí? Entonces, por ejemplo, de primera se encuentra el hidrógeno. Entonces el hidrógeno tiene un electrón, un protón, ¿sí? Entonces o la suma de electrones, para que no quede mal, de electrones y protones, para que nos quede bien, 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 porque a veces eso no es exacto. Entonces acá pongámosle electrones, mejor. Electrones y protones. ¿Listo? Entonces, la masa atómica designada con Z es la suma de los electrones y protones. La cantidad de protones y de electrones presentes en cada átomo es la misma. ¿Sí? Perdón un momentico, permítame un momentico, por favor. Les comento que desde anoche hay un fantasma que timbran y uno sale y no hay nadie. Bueno, disculpen. El tamaño de los núcleos atómicos para diversos elementos están comprendidos entre una 100 millonésima y una 10 millonésima del tamaño del átomo. Por lo que miren, es pequeñitico, pequeñitico, pequeñitico y el átomo miren todo lo grandote que es, pero por las órbitas, ¿sí?
La cantidad de protones y de electrones presentes en cada átomo es la misma. Esta cantidad recibe el nombre de número atómico. ¿Sí? Perdón, yo acá dije masa atómica, pero es número. Acá me equivoqué. Entonces vamos aunque la masa atómica sí es la suma de protones y neutrones. O sea, es el doble. Entonces esto se llama número atómico. Entonces dice, la cantidad de protones y de electrones presentes en cada átomo es la misma. Esta cantidad recibe el nombre de número atómico. Se designa con la letra Z. A la cantidad de... Si estaba yo bien lo que decía. A la cantidad de protones más neutrones presentes en un átomo se llama número másico y se denomina con la letra A. O sea que sí estaba yo en lo cierto. O sea, no estoy tan loco. Estaba bien. Entonces el número atómico, vamos a corregir allí, el número atómico es la cantidad de protones y neutrones. ¿Sí? No sumadas, sino de protones y neutrones. O sea que el átomo tiene la misma cantidad de protones y la misma cantidad de neutrones. Cuando está neutro. ¿Sí? Y ahora entonces con A, que es igual, entonces, a la cantidad de protones más la cantidad de lo que dije en un principio, la cantidad de neutrones es la masa atómica. ¿Sí? Así es. Se llama el número másico. Que vamos a poner acá entre paréntesis número másico. ¿Listo? Ahí estuvo. Entonces, Z es el número atómico, que es la cantidad de protones y neutrones. Yo lo diría, es la cantidad de protones o neutrones, que debe ser... Acá me equivoqué en la palabra. Era electrones. Electrones. Eso, ahora sí. Entonces, el número atómico es la cantidad de protones y electrones. Y el número másico es la cantidad de protones más la cantidad de neutrones. ¿Sí? Volvemos a decir, el número másico es la cantidad de protones o electrones, cualquiera de los dos porque es la misma. Y al sumar neutrones y protones me da el número másico. ¿Listo? Ahora sí. Si designamos X a un elemento químico cualquiera, su número atómico y másico, ¿sí?, se representaría de la siguiente manera. Entonces vamos a mirar cómo se representaría un átomo. Se representaría Z, Z, arribita de la Z, X, ¿sí? Y arriba, A, ¿sí? Así se representa el átomo. ¿Listo? Por ejemplo, entonces vamos a mirar acá. Y a cada elemento se le ha dado se ha bautizado. Por ejemplo, el hidrógeno. ¿Sí? El hidrógeno es H. ¿Sí? H mayúscula. Y entonces el hidrógeno tiene un número Z igual a 1. ¿Sí? O sea, el número atómico es 1. Y la cantidad de neutrones y protones es 1 también. ¿Sí? Aquí misteriosamente el hidrógeno no tiene neutrones, ¿sí? Tiene solo protones. Si bien hoy en día todas las características anteriores de la constitución atómica son bastante conocidas y aceptadas, a través de la historia han surgido muchos modelos que son los que ya vimos, ¿sí? Bueno. Vamos a mirar entonces ahora algo que se llama la distribución electrónica.
La configuración electrónica, perdón. Ahí yo estaba loco. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Después de que se dieron cuenta de que los átomos eran de esa manera, también empezaron a mirar los elementos y encontraron que los elementos y sus características tenían que ver con la cantidad de electrones que tenían alrededor y en qué nivel se encontraban los electrones. ¿Sí? Y entonces crearon algo que se denominaron los números cuánticos, que vamos a ver qué es ese número cuántico. Entonces, antes de pasar con los números cuánticos, vamos a mirar cómo se sabe el nivel de energía de la cantidad de electrones. Entonces hubo algo que se llamó la regla del octeto. ¿Sí? Entonces, para que ustedes también la sepan. Regla del octeto. Que dice que en el último nivel caben máximo 8 electrones. ¿Sí? Pues esa regla del octeto vamos a mirar cuando miremos algo que se denomina valencia. ¿Por qué se usa esa regla del octeto? Porque es mentira. ¿Sí? En el último nivel de energía caben más de 8. ¿Sí? Pero esa es la regla del octeto. ¿Sí? O sea, la idea es siempre completar los 8. Bueno, al referirnos a la configuración electrónica o periódica, estamos hablando de la descripción de la ubicación de los electrones en los distintos niveles con subniveles y orbitales de un determinado átomo. ¿Sí? Configurar significa ordenar o acomodar. Y electrónico se deriva de electrón. Entonces es la ordenación o la acomodación de los electrones. ¿Sí? En los niveles y los subniveles de energía. Entonces, el título en ese caso es la configuración electrónica. Si tienen alguna pregunta, me dicen. Entonces, ¿cómo se organizó esa configuración? ¿Cómo se organizaron esos electrones? Para saber los niveles. Entonces, crearon los niveles y los subniveles. Listo, científicamente diremos que es la representación del modelo atómico de Schrödinger o modelo mecánica cuántica. Para que ustedes, si quieren investigarlo, es la ordenación de Schrödinger. Schrödinger. ¿Bien? En esta representación se indican los niveles, subniveles y orbitales que ocupan los electrones. Entonces aquí vamos a ver una fotico de el modelo atómico general. Este es el modelo atómico general. Entonces está el núcleo, que son los protones y neutrones, ¿sí? Y están los átomos, cada uno en su órbita, en una no orbital, en una incertidumbre orbital, ¿sí? Y entonces esto van a tener niveles y subniveles. Entonces debemos acotar que aunque el modelo de Schrödinger es exacto, solo para el átomo de hidrógeno, para otros átomos es aplicable el mismo modelo mediante aproximaciones muy buenas. ¿Sí? Para comprender, visualizar o graficar el mapa de la configuración electrónica o periódica es necesario revisar los siguientes conceptos. Entonces acá vamos a mirar cómo se hizo la tabla periódica. Entonces ahora vamos a mirar algo que se llama el número cuántico principal. El número cuántico principal nos lo da el nivel de energía. Ahí está. Entonces este es el número cuántico principal. Y lo denominamos n. ¿Listo? Ese es el número cuántico principal. Nivel 1 que son el hidrógeno y el helio. En el primero que son solo 2 electrones. Después vienen los otros elementos. Bien.
Bueno, en el contexto de la mecánica cuántica, en la descripción de un átomo se sustituye el concepto de órbita con orbital atómico. ¿Sí? Entonces, un orbital atómico es la región del espacio alrededor del núcleo en el que la probabilidad de encontrar un electrón es máxima. O sea, no quiere decir que ahí esté, sino que es la máxima probabilidad. La solución matemática de la ecuación de Schrödinger precisa de tres números cuánticos. ¿Sí? Cada trío de valores de estos números describe un orbital. Entonces yo voy a hacer aquí tres cuadraditos que me van a describir un orbital. Entonces va el primer orbital, el orbital principal que dice ahí. ¿Sí? Luego hacemos otro orbital. Lo colocamos acá y pegamos el tercero. Entonces son tres orbitales. ¿Listo? El primer orbital, que es n, número cuántico principal, puede tomar valores enteros. ¿Sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Listo? Y coincide con el mismo número cuántico introducido por Born. Está relacionado con la distancia promedio del electrón al número en un determinado orbital y por tanto con el tamaño de este e indica el nivel de energía. ¿Sí? Entonces vamos a mirar qué es ese número cuántico de Born. ¿Sí? Entonces lo estamos mirando acá. Mira cómo escribe Born. Born, listo. Voy a ver si está acá o acá. Bueno, entonces, mientras me está apareciendo acá la información, entonces yo voy a colocar aquí que es 2, es un número, es 2 a la n, o n a la 2. Bueno, vamos a mirar cuál de estos dos, 2 a la n o n a la 2. ¿Qué dicen ustedes? Que es el número de electrones que pueden haber en cada nivel. Bueno, acá estoy buscando, pero hay una serie de ecuaciones que no son esas. Entonces, número de átomos, número de electrones en cada nivel. Ahora vamos a mirar, con la configuración vamos a mirar si sí es correcto. Bueno, mientras me aparece acá, entonces vamos a corroborar acá. ¿Listo? Entonces vamos a mirar. El número cuántico principal entonces está relacionado con es el nivel de energía. Número cuántico secundario puede tener todos los valores desde 0 hasta n-1. Está relacionado con la forma del orbital e indica el subnivel de energía. ¿Sí? Y luego viene el tercero. Entonces este se llama, vamos a ponerle acá los nombres de las letras con las que se designa. Este entonces es el N,
el otro es el L y el otro es el ML. ¿Listo? Son los tres números cuánticos. Entonces, el tercer número cuántico es el magnético. Puede tener todos los valores desde menos 1, perdón, desde menos L hasta L, pasando por 0. O sea, perdón, desde menos 1 hasta 1 pasando por 0. Describe la orientación especial del orbital e indica el número de orbitales presentes en el subnivel determinado. Para explicar determinadas características de los espectros de emisión, se consideró que los electrones podían girar en torno a su propio eje, bien en sentido de las agujas del reloj, bien en sentido contrario. Para caracterizar esta doble posibilidad se introdujo el número cuántico llamado spin, o sea, el giro, ¿sí? Que es el ms, el spin, que si gira para la derecha, que si gira para la izquierda. Entonces se coloca más un medio o menos un medio. Para entender el concepto de configuración electrónica es necesario asumir o aplicar dos principios importantes. El principio de incertidumbre de Heisenberg: es imposible determinar simultáneamente la posición exacta y el momento exacto, o sea, este ms del electrón. Y el principio de exclusión de Pauli es que dos electrones del mismo átomo no pueden tener los mismos números cuánticos idénticos, y por lo tanto un orbital no puede tener más de dos electrones. Bueno, entonces para la configuración electrónica tomamos la que miramos anteriormente, ¿sí? Entonces vamos a borrar todo esto. Y vamos a escribir lo que teníamos, ¿no? O sea, voy a volverlo a escribir acá para que nos acordemos. Por ejemplo, 1, H y 1. ¿Sí? 1H1. Entonces acá, este 1 de aquí, lo podemos poner a este nivel y no hay ningún problema. ¿Sí? Al nivel de la H. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Y les voy a copiar este ordenamiento. Entonces miren, esta es la forma mnemotécnica, ¿sí? Que nosotros utilizamos para poder encontrar la configuración electrónica. Entonces escribimos los números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Luego acá entonces 2, 3, 4, 5, 6, 7. 3, 4, 5, 6, 4, 5. ¿Listo? Vamos a hacerlo uno por uno. Entonces vamos a escribir acá 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. A esta primera la vamos a llamar S. ¿Listo? Después de ese S, nos venimos acá y acá entonces colocamos 2. Voy a ponerle más espacio. ¿Sí? Aquí 3, aquí 4, aquí 5, acá 6, ¿sí? Y acá 7. Es la misma que miramos ahorita. Y esta la vamos a llamar P. ¿Sí? P. Listo. Ahora venimos acá. Entonces acá vamos a colocar 3, 4, 5, 6, no más. ¿Listo? Y esa primera esta la vamos a llamar D. ¿Listo? D. SP. Nos aprendemos eso de memoria, entonces es SPDF. ¿Listo? Acá en el 4, entonces colocamos aquí 4, 5 y no más. ¿Listo? Y ese de allá lo vamos a llamar F.
¿Listo? Ahora, ¿qué pasa? Ahora nosotros nos vamos y vamos a dibujar unas flechas. Entonces nosotros nos vamos, la flecha va en este sentido. Entonces por eso ahí decía la flecha. Entonces va así. Vamos a ponerla con otro color, con rojo. Entonces va así, S y va con 1. ¿Listo? Después viene por acá así. Lo mismo. Ya les explico qué es lo que estamos haciendo. Ahora nos vamos por acá. ¿Sí? Ahora nos vamos por acá. ¿Sí? Ahora nos vamos por acá. Pulso. Ahora por acá. Luego por acá. Y por último, por acá. Listo. Entonces allí que tenemos, vamos a escribir. Y estos números de acá son los niveles. Entonces sería 1S. Cada uno de ellos entonces va a tener, este primer S tiene 2. ¿Listo? Luego le sumamos entonces 4. Y más 4. Esto me da 6. Otra vez más 4. ¿Cuánto me da? 10. Más 4. Queda 14. ¿Listo? ¿Qué quiere decir? En cada número atómico me van a caber en el S 2. Número cuántico, perdón. En el P 6. En el D 10 y en el F 14. Entonces ahí están mis números cuánticos. Estos son mis números cuánticos principales. ¿Sí? Luego viene el número cuántico secundario, que es una de estas letras. Luego viene el número cuántico magnético, que es alguno de estos números de acá. ¿Sí? Y por último, entonces viene el número, el spin. ¿Listo? Entonces ahí está. Y el spin, pero acá no vamos a colocar el spin. ¿Listo? Entonces allí vamos a escribir, vamos a tomar otra vez el dibujo. Entonces vamos a borrar este y colocamos el dibujo que está más bonito. Pero ustedes ya vieron haber hecho este allá en su cuaderno. Listo. Entonces acá tenemos el otro que está más bonito. Entonces, por ejemplo, vamos a decir que un átomo tiene Z igual a 16. ¿Sí? Z igual a 16. El Z igual a 16, si no estoy mal, en un momentico, pero no apareció lo que yo estaba buscando.
pero eso lo vamos a mirar ahorita. Acá me dice que es 2n al cuadrado. 2n al cuadrado el máximo número el máximo número de electrones para cada nivel. Es 2n al cuadrado. Entonces vamos a mirar si es cierto. ¿Listo? Aquí lo vamos a corroborar. ¿Listo? Vamos a mirar entonces cómo. Entonces ponemos ahora el color negro. Ayuda a mirar el 16, ¿qué átomo era? El oxígeno. ¿Listo? El oxígeno. Entonces tenemos acá, este es el oxígeno. El 16, que es uno de los más conocidos. Z igual a 16. Entonces tenemos así. Empezamos a sumar. 1S2. Entonces va así. 1S. Y aquí va 2. ¿Qué quiere decir? Vamos 2 electrones. ¿Sí? Porque se tiene que llenar. ¿Listo? Ahora pasamos aquí al 2, o sea, al nivel 2, porque en el 1 ya no caben más. Pasamos al 2, o sea, en el S siempre son 2. 2, entonces acá vamos 2, escribimos 2, y sería S, y también 2. ¿Sí? Continuamos en el 2, porque vean, acá va el nivel 2. ¿Sí? Entonces P, y el P era, ¿cuántos le cabían al P? A ver, Omaira, a ver, Tatiana, ¿cuántos le cabían al P? Díganme ustedes cuántos le cabían al P. 7, dice Omaira. 7. ¿Segura? Mira los apuntes. ¿Segura que 7? ¿Al S cuánto le caben? 6, muy bien, 6. Porque al S le caben 2, al P le caben 6. Acordémonos que siempre sumándole 4. ¿Sí? Al D, vamos a ponerlo acá abajo, al D le caben 10 y al F le caben 14. ¿Listo? Bueno, entonces tenemos SP, entonces acá sería 6, porque le caben 6 al P. Sí, miren, 6. Ahora vamos sumando, 2 y 2 son 4, y 6, 10. Ahí vamos en 10. O sea, la configuración electrónica de un átomo con 10 electrones es esta: 1s2, 2s2, p6. ¿Sí? Ahora continuamos acá en 3. ¿Sí? 3. Entonces ahí sería 3. Continuemos acá porque no nos cupo. 3. ¿3 qué? 3s2. 3s2. Entonces ahí vamos en 12. Y es 16, nos faltan solo 4, ¿cierto? Entonces 3s2 y pasamos a 3p. Al p le caben 6, pero nosotros necesitamos solo 4. p, 4. ¿Listo? Entonces miramos cómo 2 y 2 son 4, y 6, 10, y 2, 12, y 4, 16. Entonces esta es la configuración electrónica del oxígeno. Aquí ya la tenemos. Vamos a escribirla acá. La configuración electrónica del oxígeno. ¿Listo? Entonces la configuración electrónica del oxígeno es 1s2, 2s2, p6, 3s2, p4. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasó allí? Y vamos a empezar a mirar de una vez qué pasa con la tabla periódica. Entonces, los científicos empezaron a dar cuenta que según el nivel de energía en donde se encontraba el electrón, ¿sí?
tenía características similares. Entonces crearon algo que se llamaron los periodos, y el periodo es el nivel de energía, ¿sí? Entonces periodo es igual a nivel de energía. ¿Listo? Entonces, este electrón, ¿a qué periodo pertenece? Este átomo, perdón. A ver, Omaira, ¿este átomo a qué periodo pertenece? Sí, ¿a qué periodo pertenece? Bueno, pero acá este Z16 no es el oxígeno, ¿sí? Porque el oxígeno es 8, Z8. A16. Acá yo dije números cuánticos, pero estos son subniveles. Estas letras representan subniveles. A ver, Omaira, estoy esperando respuesta. El 16 es el azufre. Acá vamos a corregir esto porque hay un error allí. El Z16 no es el oxígeno, sino el azufre. Símbolo S. Entonces, Omaira, ¿en qué nivel se encuentra, en qué periodo se encuentra el azufre? Bueno, aquí te voy a ayudar en el tercer periodo. ¿Por qué? Porque se encuentra en el tercer nivel de energía. Mira, este número grandote me muestra el nivel de energía, el 3. O sea, acá dice nivel 1, nivel 2, nivel 3. Entonces ahora vamos a mirar, ahora sí vamos a mirar lo que decíamos de si cuántos electrones cabían en cada nivel. Entonces acá vamos a contar 10, me está diciendo acá, 10, sí, 10. 10 electrones caben en el segundo nivel.
caben 10 electrones. Bueno, yo les investigo la formulita. Bueno, pero acá, vean lo que extraño. Aquí en la teoría, les voy a mostrar. Aquí en la teoría dice que el número máximo de electrones en el segundo nivel, ¿sí? Es 8. Entonces miren, en cada subnivel hay un número determinado de orbitales que pueden contener como máximo 2 electrones cada uno. Así hay un orbital tipo S, 3 orbitales tipo P, 5 orbitales tipo D y 7 orbitales tipo F. De esta forma el número máximo de electrones que admite cada subnivel es 2 en el S, 6 en el P, 10 en el D y 14 en el F, tal cual como lo hemos dicho. Entonces acá tenemos la distribución. Entonces acá me está diciendo cuántos números máximo de electrones, ¿sí? Entonces acá me está diciendo cuál es el número máximo de electrones. Entonces acá me está diciendo que en el primer nivel es 2, 2S, 2, 2P, 6, tal como lo hicimos. 3S, 2, 3P, 6, 3D, 10, ¿sí? Y acá se suman. Está correcto, por cada nivel. Entonces aquí caben 2, aquí caben 8 y acá 18. Entonces yo decía 10 era porque era la suma de 8, de 2 más 8. ¿Sí? 10. Y la suma de todos, listo. Ahí sí está. Ahí sí está correcto. Entonces 2 por n al cuadrado. Entonces sí está correcto. 2 por n al cuadrado. Entonces, por ejemplo, 2 por 1 al cuadrado es 2. 2, 1 al cuadrado es 4. 2 al cuadrado es 4, 8. 3 al cuadrado es 9. Entonces 18. Y 4 al cuadrado es 16, 32. Está perfecto. Listo. Entonces sí quedó demostrada que el número máximo de electrones por nivel, entonces ahorita escribimos eso, es 2 por n al cuadrado. El grupo, ahora otra cosa, el grupo, otra cosa que se llama el grupo, lo da la cantidad de electrones en el último nivel. ¿Listo? Eso nos lo da el grupo. ¿Cómo voy a hacer para que quepa? Bueno, vamos a borrar, vamos a subir esto para que me quepa, si no, no me cabe la frase. Y terminamos allí la clase de hoy. ¿Listo? Y damos la introducción ya a la tabla periódica para el lunes. Entonces decimos acá que el grupo es el número de electrones en el último nivel. En este caso, ¿cuántos electrones tiene en el último nivel? Entonces nos vamos a mirar acá. El último nivel es 3. Entonces tiene 2 más 4, 6. O sea que el grupo es el 6. Y el grupo se escribe en números romanos. Entonces aquí tenemos el 6. Grupo 6. Entonces, tercer periodo, grupo 6. Nosotros nos vamos a la tabla periódica, que aquí ya la voy a mostrar. La vemos el lunes con más detalle. Entonces acá tenemos nuestra tabla periódica de los elementos, ¿sí? Y entonces miren,
Los verticales son los grupos, ¿sí? Los horizontales son los periodos. Estábamos hablando del azufre, de este, ¿sí? Entonces decíamos que era el tercer periodo, o sea, la tercera fila. 1, 2, 3, ahí quedó. Y está en el grupo 6. Está correcto. Está en el grupo 6. Porque tiene 6 electrones en el último nivel y es el 6A. ¿Sí? El lunes vamos a ver cuándo es A y cuándo es B. ¿Por qué estos de aquí son B? ¿Sí? Entonces todo eso lo vamos a ver el lunes en la tabla periódica. Listo. Entonces el azufre está en el tercer periodo, está en el grupo 6. Y ese grupo 6 tiene unas características y le ponen un nombre y todo y ya vamos a mirar el lunes qué características son. Vamos a adelantar un poquito acá. Entonces vamos a decir que el azufre, ¿sí? Su nombre es azufre, su número atómico es el 16, su valencia es, que después vamos a mirar cómo se saca, más 2, 2, 4, 6, su estado de oxidación es el menos 2 por la regla del octeto, ¿sí? Entonces ahí nos damos cuenta que si tiene 6 en el último nivel, para cumplir la regla del octeto, o sea, para que quede con 8, le faltan solamente 2, ¿sí? O para que me complete el subnivel. El subnivel tiene 6, entonces solo le faltan 2 electrones. Por eso es menos 2. ¿Listo? Así como a introducción ya. El estado de oxidación, bueno, todo esto no lo hemos visto, y acá entonces dice, es un alótropo, ¿sí? Entonces el lunes miramos qué quiere decir todas esas cositas, ¿listo? Y el grupo y toda la cosa. Bueno, entonces hasta aquí quedamos, muchas gracias por haberme acompañado y nos vemos el lunes.